Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez vamos a continuar con la tercera parte del epígrafe 2, la voz que habla por Dios, del capítulo 5, curación y plenitud. Nos habíamos quedado en el punto 8 y ahí es precisamente donde vamos a continuar. Bien, comienza diciendo: el Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Fijaos que aquí guía está con mayúsculas, dado que el texto está reconociendo el origen divino de esa llamada que tenemos en nuestra mente, de esa parte personal de Dios que reside en la mente del hijo que sueña. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta, porque habla por Dios. La finalidad del Espíritu Santo, la finalidad de esa parte divina, ese fragmento de Dios mismo que tenemos en nuestra mente, a nuestra disposición, es servirnos de maestro, es servirnos para localizar el camino correcto dentro de este sueño de ilusión, dentro de este sueño de confusión, dentro de este sueño de absoluta incertidumbre. Por eso siempre habla en favor de la elección correcta, porque es la misma voz de Dios, porque habla por Dios. Continúa diciendo: Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios, comunicación que puedes interrumpir, pero no puedes destruir. Nuestro deseo al vivir estas experiencias ha sido incomunicarnos completamente con Dios. Eso es algo que podemos simular, y de hecho conseguimos. Pero lo que no es posible es destruir ese canal de comunicación, porque no está en nuestra mano destruirlo, porque nosotros no podemos influir en aquello de lo cual procedemos. Somos efecto. No podemos influir en nuestra causa. Nuestra causa es Dios. Dios permite, por respeto a nuestro libre albedrío, respeto máximo, debido al amor infinito que siente por nosotros, permite que vivamos estas experiencias. De hecho, en cierto modo, se podría explicar desde un punto de vista dual, que colabora, tal es el respeto que siente por nosotros, incluso colabora en que si nosotros deseamos vivir estas experiencias las podamos vivir. Pero sencillamente nosotros no tenemos capacidad de destruir esa vinculación que tenemos con Dios. Es inviable. El efecto no puede afectar a la causa. Es de las pocas cosas que no podemos hacer, de hecho, porque nuestra capacidad es una capacidad infinita debido a que somos creados del mismo pensamiento y en la misma calidad que nuestro creador. Pero al ser efecto, al ser creación y no creador, hay algunas cosas que evidentemente pues no podemos hacer. Continúa diciendo: el Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios, con mayúsculas ambas, lógicamente, se cumple así en la tierra como en el cielo. Es el vehículo a través del cual, mediante el cual, la voluntad de Dios se cumple. Así en la tierra, en este mundo, en estas experiencias que estamos viviendo, como en el cielo. Que se cumple aquí de la misma forma en la que ya se cumple allí. Allí se cumple, en el cielo, en ese estado mental ausente de sueño, se cumple directamente la voluntad de Dios, porque se está en una comunión perfecta con Él. Se es con Él de la misma mente,
y de la misma voluntad. Es el estado de mentalidad uno con Dios. Allí se cumple la voluntad de Dios directamente. Aquí, la forma en la que se cumple la voluntad de Dios es a través de un vehículo, que es precisamente el Espíritu Santo, que es precisamente esa parte suya personal que está en nuestra mente y a la cual podemos atender. Atendiendo a esa parte es como nosotros hacemos la voluntad de Dios, incluso aquí, en lo más recóndito y profundo del sueño, aquí, en la tierra, como dice el curso. Sigue diciendo, tanto el cielo como la tierra, tanto la conciencia de lo que somos realmente, como la creencia en la fabricación que hemos realizado para vivir estas experiencias, tanto en el cielo como en la tierra, daos cuenta que en la explicación no dualista de un curso de milagros, la tierra no existe. Sencillamente, el cielo es conciencia, ser conscientes, plenamente, estar en conocimiento de lo que somos en realidad, y la tierra es haber perdido conciencia de eso, y estar viviendo una ilusión, una recreación forzada y antinatural. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. Está la llamada al cielo, la llamada a recordar, es la llamada del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, y está la llamada a vivir todo lo contrario de lo que eres en realidad. Está la llamada a vivir estas experiencias basadas en lo opuesto a tu naturaleza, basadas en la oscuridad, basadas en la culpa, en el miedo, en la escasez, en el deseo de separación, en el deseo de autonomía frente a tu Creador. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Es interesante ver cómo se expresa el curso en algunos momentos, porque fijaos, en alguna parte el curso le llama al cuerpo el templo y a la mente el altar. Entonces, una percepción corregida, que es lo que pretende, una de las cosas que pretende este curso, sería tener el altar limpio, el altar apto para poder recibir allí de nuevo la conciencia de nuestra procedencia. El templo el cuerpo, el altar la mente. ¿De acuerdo? En este caso nos dice, la voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Los altares que le erigimos a Dios es precisamente cuando restauramos el valor de la idea de lo que somos. Cuando comenzamos a dejar de dar valor a todo aquello que no somos, estos cuerpos, estas identidades que viven estas experiencias en este escenario, y comenzamos a dar valor a la idea de lo que somos realmente: espíritu, divino, pleno, amoroso. Entonces, dar valor a algo es ser devoto a ello. Comenzamos a ser devotos a la idea de nuestra restauración, a la idea de recuperar
nuestra conciencia de lo que somos en realidad, a la idea de restituir la integridad de la mente, en palabras del curso. Eso sería el proceso de expiación. Nos volvemos devotos a la idea del retorno, del despertar. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Cuando tú empiezas a restaurar en tu mente la devoción hacia el retorno, hacia el despertar, hacia volver a la fuente, hacia recuperar conciencia de lo que eres en realidad, entonces estás facilitando el oír la voz que habla por Dios. Estos altares no son objetos, son devociones. Cuando tú te vuelves devoto de esa idea de regresar, de reconocer, de retornar, de volver, esos son altares a través de los cuales se puede escuchar esa voz que habla por Dios. Cuando tú deseas el retorno, ahí está la ayuda necesaria para ello. Cuando tú te vuelves devoto de la idea de retornar, ahí está la respuesta de Dios. Siempre atenta a cuando tú tengas la devoción de volver. Estos altares no son objetos, son devociones. La voz de Dios procede de los altares, que son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones, ahora te importan otras cosas, ahora valoras otras cosas. Ahora estamos viviendo algo que, bueno, por la razón que fuese, quizás comenzando por la curiosidad, pues quisimos vivir. Tenemos otras devociones. Quisimos olvidarnos de quiénes éramos para poder vivir otras experiencias. Y lo valoramos. Y la prueba es que aquí estamos. Creyéndonos que es real. Creyendo que hay una dualidad de realidades. La realidad divina espiritual y esta realidad material. Nuestra, egoica, fabricada, contraria a todo lo demás. Creyendo en esa dualidad. Tu devoción dividida te ha dado dos voces. Cierto es que los que estamos ahora mismo en este proceso de búsqueda, por lo menos nominalmente, de búsqueda espiritual, pues sí que tenemos esa devoción de retorno y sí que podemos comenzar a escuchar al Espíritu Santo. No es solo patrimonio de los que estamos en la espiritualidad el tener la devoción a la idea de retornar. No solamente somos nosotros los que estamos interesados en ello. Realmente, de alguna forma, todo el mundo va progresando en mayor o menor grado. Y va escuchando, por leve que sean los momentos en los que lo hace, esa voz que habla por Dios. Con lo cual, nuestra devoción está dividida. Nos da dos voces. Esas dos voces son como en los dibujos animados, en los cartoons, que vemos de pequeños, cuando aparece el angelito y aparece el demonio. Son las dos voces y podemos hacer caso a la una o caso a la otra. Una forma de explicarlo divertida, nada más. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. En el altar a la idea de la divinidad o en el altar a la idea del ego, de la oscuridad, de la culpa, del miedo, en el altar a la idea del amor, o en el altar a la idea de
todas estas experiencias basadas en la culpa y en el miedo. ¿Qué devoción queremos tener? ¿Qué pretendemos valorar más? La llamada que contestas ahora es una evaluación, porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. ¿Cuál es más importante para ti? ¿La llamada del retorno o la llamada de permanecer aquí? De permanecer viviendo estas experiencias, estas secuencias, una y otra vez. Estas secuencias en las que tarde o temprano aparece el sufrimiento, la escasez, la enfermedad, la muerte. O volver a una naturaleza intemporal, inmutable, ausente de necesidades. La llamada que contestas ahora es una evaluación, porque se trata de una decisión. ¿Qué deseo? Es muy importante saber qué deseas, porque puede parecer que deseas retornar con toda tu mente, pero luego te vas encontrando por los hechos que no es así. Tienes que llegar a la medida de conocer realmente qué es lo que quieres hacer, porque es una medida realista y establece sin engaños dónde estás exactamente. Nuestra idea de querer volver a toda costa puede hacernos ser unos fieles lectores de un curso de milagros, puede hacer que estemos constantemente viendo vídeos sobre explicaciones de un curso de milagros, pero cada uno de nosotros puede comprobar si no hay avances en su experiencia de vida, si no es más feliz, si no es más tranquilo, si no tiene una sensación de paz mayor, si los conflictos siguen donde estaban, puede darse cuenta de que en realidad sigue teniendo la devoción de permanecer aquí. Continúa en el punto 9. Mi mente será siempre como la tuya, dice Jesús en primera persona, porque fuimos creados iguales. Esta es una declaración que hace Jesús en varias partes del libro. Es una de las ideas que quiere dejar muy claras, porque contradice una interpretación que se ha tenido en la religión bastante extendida de que el hijo único de Dios era Él, y nosotros, bueno, sí, somos hijos, pero de otra categoría, ¿no? Somos como criaturas evolucionarias, ¿no? Esa visión dual de que el mundo fue creado por Dios y entonces nos creó también a nosotros para que evolucionásemos. Esa visión dual es algo que un curso de milagros ha tenido la intención de invertir, de revertir, para entender un nivel más de explicación de todo esto. Aquella era la explicación dual. Aquella explicación dual fue la que utilizó Jesús de Nazaret. Ahora, sin embargo, en un curso de milagros se nos intenta dar una visión no dual. Y aquí se nos explica que nosotros somos
ese Hijo de Dios, de primera categoría, y que todo esto que estamos viviendo es un sueño, y que todo lo que es el mundo físico, el espacio y el tiempo, es una fabricación que hemos realizado para poder vivir estas experiencias. La conciliación entre la idea dual de que Dios, aquella realidad divina y espiritual, crea esta otra realidad física. Esa explicación dual, ¿cómo se concilia con esta explicación no dual de que la única realidad es aquella divina y esto es un sueño? ¿Cómo se concilia? Aquella es la visión, la dual, que daba Jesús de Nazaret en la época aquella en la que explicaba todo esto. En aquella época tenía un propósito fundamental, que era el dar a conocer la paternidad de Dios, ese aspecto amoroso, no solo temeroso, amoroso. Y, en segundo lugar, por consecuencia de explicar la paternidad de Dios, explicar la filiación entre todos los hermanos como hijos de Dios. Pero lo hacía desde un punto de vista dual. Ahora en un curso de milagros, la visión es no dual. No hay dos realidades, hay una que es aquella. Podríamos comprender en la visión dual, cuando dice Dios creó el universo físico y creó a las criaturas que hay allí, para poder conciliarla con la visión no dual, que es que nosotros mismos hemos fabricado el universo físico para vivir todo esto. Podemos conciliarlo de una forma, que es que cuando nosotros decidimos soñar, Dios, como hemos dicho antes, colaboró y no en vano pudimos recrear toda esta experiencia siempre utilizando la fuente de poder divina. Si Él no hubiese colaborado, nosotros no tendríamos el poder de haber recreado mentalmente todo esto y que nos hubiese parecido como verdad. En ese sentido, es como se concilia dualismo y no dualismo. De esa forma evitamos, y esto es importante, los que conocemos el no dualismo, porque conocemos esta nueva versión dada por Jesús, esta nueva óptica de cómo explicar lo que ocurre, podemos entender que en otra época en la que estábamos menos preparados, se utilizaba la visión dual, pero no es porque sean confrontantes, no es porque digan cosas diferentes. Sencillamente hay que entender que lo mismo se puede explicar de diferentes formas según la capacidad de comprensión del destinatario. Bueno, pues continuemos. Punto 9. Mi mente siempre será como la tuya porque fuimos creados iguales. No dualismo. Fue solo la decisión que tomé, sigue diciendo Jesús en primera persona, lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. La decisión que tomó fue la de hacer completa y absolutamente la voluntad de Dios aquí en la tierra, escuchando únicamente, de forma generalizada, la voz que habla por Dios. Incluso aquí puedes escuchar la voz que habla por Dios, puedes decidir hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo, aquí en la tierra, escuchando solamente esa voz. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y además, esta frase es literal, lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Es literal. Pero bueno, no viene al caso explicar ahora el significado que tiene esa frase y su literalidad. El único regalo que te puedo hacer, continúa diciendo, es ayudarte a tomar la misma decisión. Ayudarte, nada más, porque
somos nosotros los que decidimos completamente a dónde nos encaminamos y cómo es nuestra experiencia y qué es lo que elegimos vivir y qué es lo que no. Es nuestra decisión. Jesús solo puede ayudarnos a tomar otra decisión, pero la tenemos que tomar nosotros. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Tomar una decisión en favor de escuchar la voz que habla por Dios y por lo tanto realizar un firme compromiso de solamente dedicarse a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, forma dualista de decirlo, aquí dentro del sueño, forma no dualista de decirlo. Inherente a esa decisión es la decisión de compartir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vuelve a aparecer esa forma de resumir un curso de milagros, que es no sin mi hermano, porque hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, aquí en el sueño, es considerar a tu hermano como uno contigo, compartir con él esta enseñanza, aprender a través de la relación con él, tenerle en completa consideración, como dice el curso en otra parte, considerar que sus intereses no son algo aparte de los tuyos. No es un camino aislado el del retorno, es un camino compartido. No sin mi hermano implica que no podemos hacer la voluntad de Dios en la tierra sin tener en consideración a nuestro hermano, porque la voluntad de Dios es la unicidad de su Hijo, la unicidad de la filiación. El estado de único quiere decir el estado de compartir mente y voluntad por todos sus hijos. Con lo cual, aquí no podemos aislarnos de esa faceta de la voluntad de Dios. Por eso, la decisión de oír la voz que habla por Dios es la decisión de compartirla. Es inherente. Continúa diciendo, se toma mediante el acto de dar. Primera acción del Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. Por eso, la decisión se toma mediante el acto de dar. ¿Cómo puedo decidir hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Aquí en el sueño. Dándome a los demás. La decisión se toma mediante el acto de dar. Y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. La verdadera creación es co-crear con Dios, es extender su amor, extender nuestro amor, nuestro ser, compartiendo todo lo que somos a nuestras creaciones. Creas de ti mismo. Dios cuando crea, crea de sí mismo, dando todo lo que Él es. Nosotros cuando co-creamos con Dios, creamos dando de nosotros mismos todo lo que nosotros somos y por ende lo que Él es, compartiendo todo lo que somos. Esa es la verdadera creación. A diferencia de la fabricación, fijaos, en la creación divina, la creación de Dios a sus creaciones, a sus hijos, o nuestra co-creación con Él, la creación parte de la base de la abundancia. Tú creas porque lo tienes todo, y al tenerlo todo, no pierdes nada al dar. Al darlo todo, sigues manteniéndolo.
Sin embargo, la fabricación, que es lo que hacemos aquí, en el mundo, en la tierra, dentro del sueño, como lo quieras llamar, la fabricación parte de la idea de la necesidad, de la carencia. Se crea, se fabrica específicamente para suplir una carencia. La creación no se basa en la carencia, sino en la plenitud. Cuando creas, compartes todo porque eres consciente de que eres todo. Cuando fabricas para suplir una necesidad, una carencia que crees que tienes. La decisión de escuchar la voz que habla por Dios, de hacer la voluntad de tu Padre en la tierra, se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. La verdadera creación es dar. Aquí, tomar la decisión de escuchar la voz que habla por Dios conlleva inherentemente, de por sí, la intención o la idea de compartir, de dar. Van aparejadas. No hay una sin la otra. No puedes decidir escuchar la voz que habla por Dios y no simultáneamente tener la intención de dar y de compartir. Todo a todos. Porque esa es tu naturaleza. Plena abundancia, absolutamente compartida. Si quieres comenzar aquí a emular lo que eres, para poder empezar a reconocer lo que eres y aprenderlo, tienes que entender que comenzar a escuchar la voz que habla por Dios, al Espíritu Santo, lleva consigo, incorporado, la idea de dar y de compartir. Sigue diciendo, yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Esta frase es muy importante. La vida de Jesús es un modelo que no podemos perder de vista. No nos han llegado textos completamente limpios de errores, de malas interpretaciones de los hechos de la vida de Jesús. Pero un curso de milagros es una herramienta extraordinaria para luego poder leer cualquier versión de la vida de Jesús y extraer lo verdadero, lo esencial, y poder dejar a un lado lo que no lo es. Pero es una fuente de inspiración inagotable conocer los hechos de la vida de Jesús. Porque es la aplicación aquí en la tierra, forma dualista de decirlo, de la decisión de escuchar la voz que habla por Dios y de hacer la voluntad divina aquí en la tierra. Por tanto, es pedagógicamente, ilustrativamente, un ejemplo extraordinario, el de la vida de Jesús. Extraordinario. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. ¿Quién se iba a pensar que se podía vencer al mundo y a la muerte? ¿Quién es el único que ha regresado de la muerte? Claramente, con más de 29 apariciones posteriores a la muerte, a más de 2000 personas. Jesús. Punto 10.
Te he asegurado que la mente, con mayúsculas, que decidió por mí, se encuentra también en ti. La mente que decidió por mí es esa parte de nuestra mente que no sueña, es esa parte de nuestra mente en la cual está alojado el Espíritu Santo. Un fragmento de Dios mismo. Por eso se escribe en mayúsculas aquí. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme, tal como me transformó a mí, siguiendo su ejemplo, siguiendo su modelo. Esta mente, sigue con mayúsculas, es inequívoca, porque solo oye una voz, con mayúsculas también, y contesta de una sola manera. En todo caso, por eso es inequívoca, porque siempre contesta de la misma manera. Habría alguna forma de decirlo, pero ahora mismo se me ocurre una. Siempre contesta de la misma manera. El Hijo de Dios es inocente. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Yo agrego para que se pueda entender. Imaginaos, siempre, ante toda situación, contesta de la misma manera. El Hijo de Dios es inocente. Todos. Sigue diciendo Jesús: tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. La muerte no arregla nada. Lo que arregla es aprender. La muerte te lleva a repetir la secuencia con el mismo nivel de aprendizaje con el que te moriste. Y, por lo tanto, se vuelven a diseñar los mismos errores. Y, por lo tanto, se vuelven a diseñar experiencias del mismo nivel de escasez, sufrimiento, etcétera, etcétera. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. Despertar, aprender, comprender. Esa vivencia espiritual, experiencial, individual, única de cada uno de nosotros. Eso es el despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada de Dios. Nuestra jubilosa tarea, fijaos. Nuestra, dice Jesús, hacia nosotros. Nuestra, a los que queramos apuntarnos a esa gratificante misión de conseguir que el mundo despierte de su sueño. Dice en alguna parte del curso que nuestro nivel de plenitud no será completo hasta que el último fragmento mental que vive estas experiencias haya despertado. Hace alguna alusión hasta que Dios mismo no se sentirá completo. Esto es una forma de decirlo, porque Dios es completo. Punto y final. Pero hace alguna alusión a que la forma en la que Dios está mejor es cuando todos sus hijos son conscientes de lo que son y están en plena comunión con Él. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada de Dios. A la llamada a Dios. O la llamada de Dios. Bueno. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo. Aquí llamada en ambos casos va con mayúsculas también.
reflejando el origen divino de esa llamada, el origen de Dios mismo, que es a lo único, a lo que debemos tener reverencia, porque es nuestro creador. Siempre que nos encontremos con la mayúscula, siempre se refiere a la deidad, ya sea Dios Padre, ya sea Dios Hijo, ya sea Dios Espíritu Santo. Dios, la unidad de la Santísima Trinidad. La llamada con mayúsculas hace referencia a que proviene de Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que, de lo contrario, la filiación no sería una. Fijaos, aquí la filiación también aparece con mayúscula. ¿Por qué? Porque la filiación es divina, porque el Hijo de Dios es Dios, porque comparte. No es Dios Padre, es Dios Hijo, pero es Dios. Igual que Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es la manifestación divina dentro del sueño. Si no hubiese ningún sueño, si ninguno de los hijos soñase, no hubiese habido necesidad de que Dios desgajase una parte de su personalidad para acompañar al Hijo en su sueño. ¿De acuerdo? En cualquier caso, Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una. Claro, lógicamente, no hay hijos de diversas categorías, no hay hijos y no hijos. En la filiación, como dice Jesús antes, no me acuerdo dónde lo dice, pero sí, aquí, al principio del punto 9. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Aquí enlazamos. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una, porque en la filiación todos somos iguales, y todos vamos a responder. Por eso la filiación es una, porque todos somos iguales. Por eso todos responderán a la llamada del Espíritu Santo. Continúa diciendo, ¿qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? ¿Qué mejor vocación? Vocación aquí es llamada también. O atención a la llamada. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino? Cualquier parte del reino es, en este caso, el reino incluye a todos los hijos que están en diferentes niveles viviendo estas múltiples experiencias de espacio, tiempo, materia y forma. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino, universo físico y otros estados del sueño, que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? ¿Qué mejor vocación puede haber que la de restituir la mente del Hijo para que vuelva a reconocer lo que es y deje de soñar? ¿Qué mejor vocación puede haber? ¿Qué mejor llamada puede haber que esa? ¿Qué mejor atención a algo puede haber que atender a la llamada a restituir la conciencia de lo que somos? Ninguna. ¿Cómo se aplica a nuestra práctica esta pregunta? ¿Qué hay más importante en nuestra experiencia que obtener los aprendizajes necesarios para retornar a la conciencia de lo que somos en realidad? ¿Qué
hay más importante en nuestra experiencia de vida? El trabajo, los amigos, la política, la economía, la empresa, los hobbies. ¿Qué hay más importante que el aprendizaje para volver a conocer qué es lo que somos en realidad? ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Eso es lo que significa esta frase. Dice, escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Escucha solo esto. Lo único que tiene valor aquí. Solo esto. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo en ti. La voz que habla por Dios. Y, como hemos dicho antes, tomar esa decisión de escuchar al Espíritu Santo tiene una decisión inherente que es compartir eso que escuchamos. Y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. No hay decisión de atender a la voz que habla por Dios si no va acompañada de la decisión de compartirla. No la hay. De una forma o de otra. De palabra, con plena dedicación, saliendo al mundo, o en el seno de tu familia con el mero ejemplo, en tu trabajo, en tus amistades. Da igual, pero no hay decisión de escuchar la voz que habla por Dios sin decisión de compartirla. Es inherente. Punto 11. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Bien, no puedo, yo no sé para qué estoy en esto de la espiritualidad porque no avanzo, me cuesta muchísimo, vuelvo a caer, si es que no valgo para nada, etcétera, etcétera. Cuando te sientas tentado por la voz falsa de que tú no puedes, cuando te sientas tentado también a actuar según los dictados del mundo, obtengo apropiándome, ataco para defenderme, juzgo constantemente y estoy completa y absolutamente desentendido de mi procedencia. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, en cualquiera de esos casos, recurre a mí, dice Jesús, para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión. Recurre a mí no es una figura literaria. Recurre a mí es literal. Literal. Recurre a Él, a Jesús, a Él, personalmente. Jesús, sí, a Él. Recurre a mí, dice Jesús, a mí. Literalmente. Hermano mío, Jesús, ayúdame a discernir qué es lo que ahora mismo está ocurriendo. Eso podría valer perfectamente, porque es literal. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión. ¿Cómo sanar? Tomando la misma decisión que tomaba Él, en cada una de esas tentaciones. Él tuvo esas tentaciones, y en cada una de esas tentaciones, ¿qué hacía? Pues decidía volver a escuchar la voz que habla por Dios. Esa que tenemos en nuestra mente, que hemos dicho en varias ocasiones, que se pone de manifiesto a través de la emoción. ¿Qué es lo que nos da paz? Esto es lo que me da paz. ¿Qué es un comportamiento que vengo realizando últimamente y que ya no puedo más? No puedo más. Ya no puedo más. Dejo de hacerlo. Esa es la voz que habla por Dios. Ya no lo soporto. Lo hace todo el mundo. Yo lo he venido haciendo porque lo hacía todo el mundo, pero cada vez lo soporto menos. Juzgar, atacar, apoyar cualquier tipo de ataque que implique sufrimiento en este mundo.
ya no puedo más. Lo siento. La emoción es la piedra de toque de la voz que habla por Dios. ¿Vale? Para que te recuerde cómo sanar, compartiendo mi decisión. Mi decisión de escuchar esa voz. Dice Jesús, recurre a mí. Y yo te ayudaré a que te des cuenta de que solo vas a sanar, de que solo vas a ser feliz, de que solo vas a curar tu sufrimiento. Tomando la decisión de escuchar la voz que habla por Dios y compartirla. Una va con la otra. Haciéndola así aún más firme. Al compartir, se hace más firme. En el mundo, lo que se da se pierde. En la realidad, como en la realidad solo hay espíritu, que se manifiesta a través de la mente, por lo tanto solo hay ideas, pensamientos, al compartir un pensamiento se refuerza. Se hace más firme una decisión compartida. Comparto contigo, Jesús, la decisión de hacer caso a la voz que habla por Dios. Se hace más firme en ti. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder. Se refuerza. Al compartirlo, aumentaremos su poder. Será más poderoso. Será más firme. Costará menos. Recurre a Jesús. Jesús, comparto contigo tu decisión de escuchar la voz que habla por Dios y hacer la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. La comparto contigo. Se hace más poderosa, se hace más fuerte, cuesta menos. Esa es la ayuda de Jesús. Nos va a costar menos. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación. Daos cuenta de que todo es mental. Una decisión que tomas en favor de la voz que habla por Dios afecta atractivamente a toda la filiación. Ayuda. Refuerza otras decisiones. A través de nuestra mente compartida, que es la que usamos para diseñar estas experiencias de mente separada. Al compartir este objetivo aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Claro, vamos todos a volver a lo que somos en realidad. Mentalidad uno con Dios. Una solamente. Compartida. Muchos hijos. Uno solo. Muchos hijos. Una solamente. Uno solo. Recuerda, sigue diciendo, que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase. Aquí nos va a dar una nueva interpretación de esa frase utilizada por la religión. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y la traduce de esta forma. Unámonos. Yugo quiere decir unión. Pues mi mensaje es la luz. Carga significa mensaje. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Unámonos, pues mi mensaje es la luz. Bien, pues vamos al punto 12. Último del epígrafe, la voz que habla por Dios. Dice, te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté. Pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Acordaos de los primeros capítulos en los cuales te describe el conflicto que surge cuando te comportas de una forma diferente a como piensas. O cuando te comportas de la misma forma que piensas que debes comportarte, pero no lo quieres hacer. Ambos son fuente de conflicto, y el conflicto es el origen del miedo. Por eso te dice Jesús, te pido que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Para eso tenemos que tener las mismas creencias, la misma mentalidad.
No te pido que te comportes como yo y te desvincules completamente de los motivos por los cuales lo hice yo así. Quiero que conozcas, dice Jesús, los motivos por los cuales yo me comporté así, para que tú puedas naturalmente hacer lo mismo que hice yo, naturalmente. Esa mente, con mayúsculas, es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. Esos eran mis motivos para comportarme así, que yo escuchaba la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento, y consecuentemente a comportarte como yo. No debes comportarte como yo simplemente como un mono de imitación. Debes comportarte como yo porque estás atendiendo a las mismas razones que atendí yo para comportarme así, dice Jesús. El poder de nuestra motivación conjunta, si tú escuchas la voz que habla por Dios, igual que la escuché yo, esa será nuestra motivación conjunta. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Hace falta la fe, pero no está fuera de nuestro alcance conseguir los objetivos que pretende esa voz que habla por Dios. Desde aquí es posible que tengas que hacer un acto de fe, pero ponlo en práctica y ya verás los logros como están al alcance tuyo. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Acaba diciendo, Hijo de Dios, mi mensaje es para ti. Hijo de Dios con mayúsculas. Tú en tu estado original, dice Jesús, tú en tu estado original, Hijo de Dios, mi mensaje es para ti. Para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Decisión de escuchar la voz que habla por Dios, decisión de compartirla, inherente. Para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Prospecto UCDM,